en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. El gozo de Dios. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Dile al Señor con toda tu voz: solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda
al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie, ¿y dónde estás? Y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale, Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Esta mañana vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 20 al 22. El título de la predicación de esta mañana es: La tristeza se cambiará en alegría. La palabra de nuestro Dios dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Oremos. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus promesas, como las que acabamos de leer. Grábalas en nuestra mente y corazón para confiar plenamente en ellas. Perdona nuestros pecados cometidos y llénanos de fortaleza a cada uno de mis hermanos y hermanas para seguir adelante en estos tiempos difíciles. En Cristo Jesús. Amén y amén. Introducción. Amados hermanos y hermanas, el pensamiento predominante relacionado con la muerte del Redentor debe ser de alabanza agradecida. Que nuestro Señor haya muerto en la cruz es una fuente muy natural de suma tristeza, y muy bien pueden quienes lo traspasaron, y todos nosotros nos contamos entre ellos, mirarle y llorar cada uno de nosotros por nuestros pecados cometidos que lo llevaron a la cruz por amor de nosotros. Como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Antes de saber que hemos sido perdonados, nuestra aflicción tiene que ser sumamente opresiva, pues mientras el pecado no se ha quitado, somos culpables
de la sangre del Salvador. Mientras nuestras almas solo estén conscientes de nuestra parte de culpabilidad de la sangre del Redentor, debemos quedarnos espantados ante el espectáculo del maldito madero. Pero el caso cambia cuando discernimos por fe el fruto glorioso de los sufrimientos de nuestro Señor y sabemos que en la cruz Él nos salvó y triunfó en la obra redentora. El sentimiento de dolor al ver al Salvador crucificado debe ser cultivado en cierta medida, especialmente si procuramos evitar el mero sentimiento y convertimos nuestro dolor en arrepentimiento. Entonces, es tristeza que es según Dios, que constricta según Dios y promueve en nosotros un intenso horror al pecado y una firme resolución de alejarnos de toda comunión con las obras de las tinieblas. Es sumamente notable e instructivo que los apóstoles en sus sermones o epístolas no hablaron de la muerte de nuestro Señor con algún tipo de pesar. Los evangelios mencionan su angustia durante la ocurrencia misma de la crucifixión, pero después de la resurrección y especialmente después del día de Pentecostés, no oímos de tal tristeza. Si me limitara a los dichos y a los escritos de los apóstoles, difícilmente encontraríamos un pasaje en el que pudiéramos basar para predicar un sermón sobre la tristeza por la muerte de Jesús. Por el contrario, hay muchas expresiones que tratan sobre la crucifixión en un espíritu de gran alegría. El apóstol Pablo mencionó en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él tenía sin lugar a dudas una idea tan vivida de las agonías de nuestro Señor que ninguno de nosotros podría alcanzar jamás. Y sin embargo, en lugar de decir, pero lejos esté de mí cesar de llorar a la vista de mi Señor crucificado, Él declara que se gloría en su cruz. La muerte de Cristo es para Él un motivo de regocijo, incluso una razón para gloriarse. No guardó atroces ayunos para conmemorar la redención del mundo. Observen muy bien la exaltada nota con la que habla de la muerte de nuestro Señor en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando leemos la epístola del apóstol Juan, donde abunda naturalmente todo el sentimiento y la ternura, no escuchan ningún llanto y lamento, sino que él habla de la sangre que purifica, que es el propio centro del grandioso sacrificio. De una manera tranquila, quieta y feliz, que está muy lejos del dolor explosivo y del derramamiento de lágrimas. Como dice en 1 de Juan, capítulo 1, 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Esta alusión a la sangre de la expiación sugiere más bien gozo y paz que tristeza y agonía. También el apóstol Pedro, cuando mencionó la muerte de su Dios y Señor, habla de la sangre preciosa de Cristo, pero no con palabras de tristeza, y no describe a nuestro Señor cargando con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero con un lenguaje de lamento. Él dice que quienes sufrieron por el Evangelio, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, si él encuentra gozo en esos padecimientos de Cristo, deduzco que, con mayor razón, encontraba una base para regocijarse en los padecimientos del propio Cristo. El lenguaje de nuestro texto permite y a la vez prohíbe la tristeza. Da permiso de llorar, pero solo por un tiempo, y luego prohíbe todo llanto posterior. Mediante la promesa de convertir la tristeza en gozo, vosotros lloraréis y lamentaréis. Esto es, mientras agonizaba y estaba muerto y sepultado, sus discípulos estarían sumamente angustiados. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Su dolor llegaría a un término cuando le vieran resucitado de los muertos. Y así fue, pues leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Para su incredulidad, el espectáculo de la cruz era tristeza, pero ahora, para el ojo de la fe, es la visión más feliz que pueda contemplar el ojo humano. La cruz es como la luz de la mañana que pone fin a la larga y lúgubre oscuridad que cubría a las naciones. La salvación de la humanidad llegó por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a tu cuerpo torturado, oh Emmanuel, la sangre que se derramó de allí clamó desde la tierra y proclamó paz, perdón y el paraíso para todos los verdaderos creyentes. Tu cuerpo, oh divino Salvador, aunque fue depositado en la tumba en medio de las lágrimas de tus amigos, no está más en la tumba de José, pues tú has resucitado de los muertos y encontramos en los himnos de resurrección y ascensión un abundante placer para las tristezas de tu muerte. Como una mujer a la que le nace un hijo, olvidamos el dolor por el gozo del glorioso nacimiento que la Iglesia y el mundo pueden ahora contemplar con él más deleite cuando miran a Jesús, como está escrito en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Desarrollo del sermón. Queridos hermanos y hermanas, regresando a nuestros textos que leímos en un principio, la palabra de nuestro Dios dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
Analizaremos en primer lugar que la muerte de nuestro Señor fue y es un tema de tristeza. Quiero enfatizar que así fue, porque durante los 3 días que nuestro Salvador estuvo sepultado, había más motivo de tristeza del que puede haber ahora que Él ha resucitado. Primero que nada, para los discípulos, la muerte de Jesús fue la pérdida de su presencia personal. Era un gran deleite para esa pequeña familia tener siempre al Señor en medio de ellos como su Padre y Maestro. Y fue un gran dolor para ellos pensar que ya no oirían más su amante voz, ni verían con disimulo su sonrisa de su benéfico rostro. Acudir a Él con todas sus preguntas, volar a Él en cualquier momento de dificultad, recurrir a Él en cada hora de tristeza, les producía extraordinarios consuelos. Felices eran los discípulos, felices de tener tal maestro siempre a su disposición, en comunión de amor con ellos, guiándolos mediante su ejemplo perfecto, animándolos con su gloriosa presencia, satisfaciendo todas sus necesidades y protegiéndolos de todo mal. Se sorprenden que sus corazones estuvieran angustiados ante el prospecto de su partida. Ellos sentían que serían como ovejas sin pastor, niños huérfanos, separados de su mejor amigo y ayudador. Se sorprenden, pregunto, que lloraran y se lamentaran cuando la roca de su confianza, el deleite de sus ojos y la esperanza de sus almas les fue quitada. ¿Qué pensarían si el mejor amigo de ustedes en la tierra les fuera arrancado por una lamentable muerte? Ellos estaban tristes, no solo por su propia pérdida personal, por su partida, sino porque Él mismo les era muy querido. No podían soportar que se fuera aquel a quien sus corazones eran leales a su amado y nunca estarían dispuestos a recibir a otro ocupante para que se sentara en el trono de sus afectos. Ellos lloraban y se lamentaban porque el Señor de su pecho había partido y su asiento quedaba vacío. No podían soportar la ausencia de su bien amado. Nada podía compensarles la ausencia de Jesús, pues Él era su todo en todo. Por su causa habían abandonado todo y le siguieron, y ahora no podían soportar perderlo, y así perderlo todo. Esta lamentación era natural, y es natural que nosotros también sintamos algún pesar porque nuestro Señor está lejos de nosotros ahora en cuanto a su presencia corporal, aunque confío que ya habremos aprendido a ver la conveniencia de su ausencia y que estamos tan satisfechos por ella que esperamos con paciencia y con quietud su próxima venida. Segundo, la tristeza de los discípulos se incrementaba grandemente por el hecho que el mundo se alegraría. Cuando el Señor hubiese partido, el mundo se alegrará. Sus enconados enemigos lo llevarían apresuradamente al banquillo de los acusados de Pilato y triunfarían cuando forzaran una renuente sentencia de ese gobernante servidor de lo temporal. Se alegrarían al verlo cargado su cruz a lo largo de la vía dolorosa. Estarían alrededor de la cruz y se burlarían con sus crueles miradas
y con sus denigrantes expresiones. Y cuando muriese dirían, este impostor no podrá hablar más, hemos triunfado sobre quien menospreció nuestras pretensiones y nos expuso delante del pueblo. Ellos pensaron que habían apagado la luz, que habían comprobado ser dolorosa para sus ojos entenebrecidos, y por tanto se alegraron, y por causa de su alegría creció el torrente de la tristeza de los discípulos. Por tanto, no se sorprendan porque los discípulos lloraron y se lamentaron cuando manos malvadas mataron a su Señor. Magdalena, llorando junto al sepulcro, actuó según la guiaba su naturaleza compasiva, y ella fue un buen ejemplo para todos los demás. Tercer elemento para estas tristezas. Su muerte fue durante un tiempo la frustración de todas sus esperanzas. Inicialmente habían esperado anhelantes un reino temporal, el mismo que sus hermanos judíos esperaban, aun cuando nuestro Señor había moderado sus expectativas y había iluminado sus perspectivas de tal forma que no buscaban ya tanto una soberanía temporal real. Sin embargo, ese pensamiento que era el que había de redimir a Israel, todavía permanecía en ellos. ¿Dónde estaba su dominio? Él fue cortado de la tierra de los vivos. ¿Quién le serviría ahora? Su cuerpo yace como arcilla fría en la tumba de José, y se coloca un sello sobre la piedra que tapa al sepulcro. ¿No hubo acaso un fin para las santas esperanzas? ¿Un cierre final para todas las santas ambiciones? ¿Cómo podrían estar felices quienes vieron un fin al sueño más hermoso de su vida? Pobres seguidores del monarca muerto, ¿cómo podrían tener esperanzas en relación a su causa y su corona? Sin duda, en su incredulidad se afligían profundamente porque su esperanza parecía extinguida y su fe trastocada. Sabían tan poco del significado del presente y adivinaban tan poco de lo que traería el futuro, que la tristeza llenaba sus corazones y estaban listos a perecer. El cuarto elemento para estar tristes es el más agudo. La muerte de Jesús es que nosotros fuimos la causa de ella. Nosotros crucificamos virtualmente al Señor, porque siendo pecadores, Él debía ser convertido necesariamente en un sacrificio. Si ninguno de nosotros se hubiera descarriado como ovejas, entonces nuestros descarríos no habrían sido recogidos y amontonados en la cabeza del pastor. La lanza que atravesó su corazón de un lado al otro fue forjada con nuestras ofensas. La venganza era exigida por los pecados que nosotros cometimos y la justicia exigió sus derechos de sus manos. ¿Qué amante discípulo rehusaría entristecerse al ver que él mismo ha matado a su Señor? Ahora, juntando todas estas cosas, pienso que veo abundantes razones del por qué los discípulos estaban afligidos y por qué debían expresar su aflicción con llantos y lamentos. Los discípulos son descritos usando las mismas enérgicas expresiones para comunicar su tristeza. Vosotros lloraréis y lamentaréis, un dolor digno del sepultado
por quien guardan luto. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Hubo una doble vía de salida para una doble tristeza. Los ojos lloraron y las voces lamentaron. La muerte de Cristo fue un verdadero funeral para sus seguidores y causó un aplastante dolor, como si cada uno de ellos hubiese perdido a todos los de su casa. Todo esto sintieron los discípulos, y no es ninguna sorpresa si sentimos en cierta medida como ellos sintieron, cuando damos una vista al pasado de lo que soportó el Salvador por culpa de nosotros. Conclusión. Para terminar esta primera parte, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Jesús no hubiese llevado a cabo la misión que vino a cumplir, no habría existido el Evangelio. Si no hubiese muerto, no podría haber limpiado nuestros pecados, no podría haber resucitado ni derrotado a la muerte. Si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir. La presencia de Cristo sobre la tierra se limitaba a un solo sitio. Irse significaba que podía estar presente en todo el mundo mediante el Espíritu Santo. Amados hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Amén y amén.